Muy buenas tardes, tengan todos los que estén escuchando, nos vayan a escuchar también luego, posteriormente, porque esta conferencia que ahorita estamos transmitiendo en vivo va a quedar grabado en nuestra página de aquí de Facebook de Cajlay. Y pues bueno, agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho también a la que nos va a compartir la conferencia de hoy, a la doctora Leonor Reyes. En un momento la vamos a presentar. Entonces, bueno, como ustedes saben, hemos estado aquí en Cajlay intentando dar una serie de charlas, de pláticas, para que también todos estos trabajos de investigación, que muchas veces se quedan nada más en tesis, en artículos, pues bueno, también queremos abrir un poco más a través de conferencias, a través de otro público que también sabemos que hay, en nuestra página hay gente interesada por la historia, específicamente de la historia de los pueblos mayas. Entonces, hay gente, colaboradores, amigos, colegas que están trabajando en esto, también es diferentes temas, entonces queremos compartirles también mucho de lo que nosotros también como colectivo Cajlay hemos aprendido de sus investigaciones, hemos aprendido de lo que ellos escriben y ahora optamos también por presentarles a ellos, porque ustedes conozcan quiénes son los que también investigan sobre estos temas y sobre todo que también son personas que son de Yucatán, nacidos en Yucatán, de familiares, padres que vienen de la península de Yucatán. Bien, entonces vamos a presentar a la doctora Leonor Reyes. Ella es Leonor Reyes Pavón, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidata. Su tesis doctoral obtuvo el premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la reforma liberal de México y el porfiriato, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el año 2022. En 2016 obtuvo la beca Tejidor que otorga el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para realizar una estancia de investigación en la Ciudad de México. Es cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras y de la Red de Historiadoras de Historia Urbana. Además, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Historia Urbana. Ha impartido diversos cursos a nivel de licenciatura en instituciones públicas y privadas. Sus intereses de investigación se centran en la relación entre infraestructura y ciudad y en las congregaciones religiosas femeninas de vida activa, en particular las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, tema sobre el que ha publicado el capítulo del libro Reacciones en la prensa yucateca ante la expulsión de las Hermanas de la Caridad en Mérida, Yucatán. Y el artículo también La Congregación de las Hijas de la Caridad en Mérida en el siglo XIX, Fundación, Instituciones y Prácticas. Y aunque también aquí no lo menciona, pues también Leonor ha trabajado mucho el tema del ferrocarril y, digamos, sus efectos urbanos en la ciudad de Mérida. Y pues bueno, les dejamos en buenas manos para tratar sobre este tema y nos vemos luego ahorita con la sesión de preguntas. De tanto, te damos la palabra, Leonor. Doctora Leonor. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, pues agradecer tanto a Eser como a José por la invitación y pues al colectivo Cajlay, pues por organizar estas charlas. Pues yo en realidad mi tema de investigación pues de la tesis doctoral fue sobre los ferrocarriles, en particular su impacto, justo como mencionaba ahora, Eser en la configuración urbana de Mérida, pero pues como antecedentes, pues me tocó también investigar sobre las empresas ferroviarias y dentro de esa investigación, pues me empezaron a aparecer algunas cuestiones que cuando ellos me invitaron, si bien no se profundizan en la tesis, ni son como parte, pues tan central, digamos, aunque sí se abordan brevemente, pues de esta relación que tuvo, ¿no? El ferrocarril con estos discursos de pacificación, pues me pareció como un buen tema para compartir, buscando un poco más de información y buscando pues algo más sobre el tema, ¿no? Que estuviera ad hoc, ¿no? Con estas conferencias que ellos presentan. Entonces, bueno, como se puede ver en la diapositiva, el nombre de la charla es Proyectos Ferroviarios y Discursos sobre la Pacificación de los Mayas Rebeldes. Y, a ver. Ok.
Y bueno, pues primero, pues parte importante, obviamente, para abordar este tema, pues es mencionar un poco la guerra social maya, ¿no? Como pues ya saben, en términos generales, yo pues no soy ninguna experta, así que también en caso de ser necesario, pues también al final les pediría a Eser o a José que hicieran precisiones si lo consideran necesarios. Bueno, es un movimiento, es un levantamiento social que se da a fines de la década de 1840, en el marco también de una inestabilidad política y social que se estaba viviendo en México y en Yucatán también, debido a la gran desigualdad que vivía la población nativa, las cargas fiscales, así como también el creciente despojo de las tierras de cultivo que van a fomentar que se den las condiciones propicias para este levantamiento. Se va a prolongar por un largo periodo de tiempo, con distintos momentos en los que va a haber una aparente calma y un recrudecimiento que se va a mantener entre 1847 y 1901. Bueno, también quiero mencionar este cuadro que están viendo en la diapositiva, se llama La Guerra de Castas, y es, pues quienes son de Yucatán quizás ya lo conozcan, es del pintor Fernando Castro Pacheco, que justamente le acaban de inaugurar un museo de su obra, y se ubica en el Palacio, el Palacio de Gobierno de Mérida, ¿no? En la sala que está arriba, pues ahí pueden ver este cuadro. Me parece súper significativo porque se alcanza a ver, ¿no? Como este grupo de guerreros que a machete están defendiendo, ¿no? A sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, que como pueden verse en la imagen, pues figuras delgadas, pues miradas vacías, ¿no? Pues personas que están sufriendo hambre, que están sufriendo pues ciertas penurias, ¿no? Y esto es parte, ¿no? Como del discurso de por qué se va a dar este levantamiento. Bueno, continúo. En el año de 1847 fue de gran agitación política, puesto que va a haber dos bandos que se van a estar disputando el gobierno del Estado, ¿no? Esto va a generar una serie de levantamientos armados que van a servir como marco para este primer levantamiento indígena, campesino, como Drummond lo menciona, lo señala, en el oriente de Yucatán. Y de ahí el evento más significativo va a ser la toma de Valladolid, que va a ser un evento muy sangriento que se va a dar en enero de este año. Y en un principio se pensaba que era parte, ¿no? de estas disputas políticas, o fue parte de estas disputas políticas, pero bueno, se va a ir complicando un poco más, porque meses más tarde, supuestamente, se va a descubrir un complot para una sublevación indígena a raíz de una carta que se señala actualmente que es posiblemente apócrifa, que va a incriminar a Manuel Antonio Ay y a Cecilio Chino en este pues, supuesto levantamiento, y va a ocasionar el asesinato del primero. Pero bueno, esto que les presento ahora es un poco una cronología de eventos, sí, o sea, ya sé que un poco parece esto, pero no, les juro que va a tener sentido en un minuto. Bueno, en la parte de abajo vemos lo que sería una cronología que no es de mi autoría, es de Dan Drummond, y que es la que él en su libro, ay, perdón, yo hice algo que no tendría que haber hecho. Perdón. Sí, bueno, les decía, esta cronología está tomada de Don Drummond, de su libro El Machete y la Cruz, la sublevación de campesinos en Yucatán, y es, claro, un resumen, es un libro muy extenso, la verdad es que quienes no lo conozcan y están interesados en el tema, yo la verdad es que se los recomiendo ampliamente, porque nos muestra un panorama muy amplio del conflicto, pues le quita mucho como estos mitos, ¿no? Que se han generado en torno, y bueno, que muchas veces siguen reproduciendo en torno a este conflicto armado, y además utiliza una serie de fuentes mexicanas, pues de lo que ahora es Belice, ¿no? Y de otros repositorios que hacen que sea una historia muy completa, ¿no? Y que nos muestre un panorama muy completo. Entonces, bueno, en la parte de abajo vemos la cronología del movimiento armado, ¿no? Entonces tenemos que entre 1847 y 1853 va a ser el momento más álgido del conflicto. Aquí se va a dar el asesinato de Manuel Antonio Ay, que va a ser lo que va como a acelerar o a propiciar que realmente se dé este levantamiento. Van a aparecer también los primeros líderes visibles de Cecilio Chi, Jacinto Paz, Venancio Peck, Florentino Chan, Bonifacio Novelo, Juan Pablo Cocón,
José María Zuc, Francisco Co, Bernardino Pot, José Víctor Reyes, por mencionar algunos, ¿no? Y bueno, a partir de ese levantamiento, cuando ya se dan cuenta que realmente el gobierno se da cuenta de que realmente es un levantamiento indígena, tratan de empezar a pacificar, a conciliar. Entonces se van a, bueno, esto es como una historia mucho más larga, esto es un resumen, se van a tratar de firmar un tratado de paz, los que se conocen como tratados de Sucacab, que va a ser un intento por el gobernador de turno, Manuel Barbachano, en colaboración con Jacinto Pat, para pacificar este levantamiento. Pero este último, Pat, no tenía el visto bueno con las otras facciones de los que estaban sublevados, y a pesar de ello, él firma en 1848. A raíz de esto, va a ser acusado por Cecilio Chi de traición y cobardía, y va a enviar un grupo de hombres a enfrentarlo. Después de este fallido intento de pacificación, la intensidad del movimiento va a crecer y los rebeldes van a ir ganando terreno por toda la península y generando la evacuación de numerosos poblados, al punto de que bueno, ya se estaba a punto de evacuar a los habitantes de Mérida con rumbo a Campeche, cuando ocurre lo inesperado, ¿no? Una gran cantidad de sublevados rompen filas y comienzan a regresar a sus lugares de origen. Y se cree que esto fue debido a que en esa época justo daba inicio el periodo de siembra, y pues sabían que si no cultivaban los terrenos no se podía asegurar la subsistencia, pues ni de ellos ni de sus familias, ¿no? Entonces, bueno, el ejército se ve muy reducido. Además, en ese punto también se van a dar los asesinatos de Cecilio Chi y de Jacinto Pat a causa de pugnas internas, y las milicias yucatecas empiezan a recuperar territorio. Ante el avance de los militares, una parte de los sublevados se van a replegar hacia un nuevo poblado que se va a llamar Nocá Santa Cruz, o Chan Santa Cruz, también pues se le ha conocido, y en donde a fines de 1850 se había dado la aparición milagrosa de 3 cruces que se comunicaban en maya con sus fieles, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser como, o sea, parece que pasaron muchas cosas en este pues pequeño periodo de tiempo, y los otros marcos que da, pues si se dan cuenta, pues son como de tiempo mucho más largo, y aquí nada más voy a señalar algunos de los sucesos más importantes, y esto como un poco para dar pie a lo que sigue de la conferencia, ¿no? El siguiente momento va a ser entre 1853 y 1869. Después de este primer intento de pacificación, los mayas, que estaban al oriente de la península, se van a concentrar en Santa Cruz. En este periodo va a haber varios encuentros violentos, tanto por parte de las tropas yucatecas, que en ocasiones llegaron a ocupar este poblado, como de los rebeldes que van a atacar distintos poblados cercanos para obtener mercancías con las cuales hacían intercambios comerciales y de municiones con los británicos, que estaban en las Honduras británicas, lo que actualmente es Belice, ¿no? Muy cerca de la zona que estaba bajo su control. Drummond dice que si bien por parte de ambos bandos se van a cometer atrocidades, uno de los episodios más vergonzosos se va a dar durante el gobierno de Agustín Acereto, quien va a impulsar con apoyo de muchos otros miembros de la sociedad yucateca la venta de esclavos como prisioneros a Cuba. No se sabe cuál fue el número de personas que fueron traficadas a la isla, pero algunas fuentes dejan ver que también se capturaron mayas pacíficos, a los que hicieron pasar como rebeldes para satisfacer esta demanda, pues, de mano esclava, y también por los precios que se alcanzaban a pagar por ellos. Se calcula que durante la administración de Acereto se vendieron alrededor de 100 personas al mes hacia Cuba, ¿no? Y como les mencionaba, a veces personas que eran, pues, no quiero hablar como de culpables e inocentes, ¿no? Pero personas que no estaban involucradas en el conflicto armado y que eran capturadas justamente para enriquecer a algunos, ¿no? Entre las cosas más vergonzosas, ¿no? De estos episodios que suceden en este periodo. Durante esa temporalidad, el culto de la cruz va a persistir, y hacia 1959 se sabe que hay 2 centros importantes para el culto. Uno establecido en Nocá, Santa Cruz, y el otro en Tulum, cuya sacerdotisa era María Huicab, y de quien Georgina Rosado ha trabajado sobre esa figura, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa también el tema, pueden consultar pues las obras de la maestra Georgina. Durante el periodo conocido como Segundo Imperio, aunque se van a realizar algunos intentos de conciliación, estos no van a ser fructíferos y eventualmente se van a abandonar por los conflictos entre las facciones políticas que se van a estar disputando el control del Estado y del país. Y bueno, nuestro tercer periodo
que abarca 1869 a 1903. Ahí yo hice como un par de subdivisiones, bueno, 4 subdivisiones, pues para desglosar, ¿no?, un poco más pues este periodo tan largo del conflicto. Bueno, las incursiones rebeldes a los poblados cercanos al área bajo el control de los mayas no van a cesar. Esto va a ocasionar una expedición de tropas yucatecas en 1871, en donde se van a adentrar hasta Tulum y toman prisionero al hijo de María Huicap. Durante este periodo se encuentran nuevos asentamientos, para gran sorpresa de los militares, que van a participar del culto de la cruz y que, de acuerdo con los informes de los yucatecos, eran una amenaza para los pueblos pacificados como para las haciendas que se estaban estableciendo en esa zona. Recordemos que, bueno, que en ese momento ya el cultivo del henequén va a comenzar a tomar importancia y también se va a tratar de expandir pues el área de cultivo hacia las zonas que no estaban pues ya ocupadas, ¿no?, por los propietarios yucatecos. Entre 1880 y 1884 se va a tratar de negociar nuevamente un acuerdo de paz entre el territorio rebelde y Yucatán, pero problemas internos entre los sublevados van a ocasionar la suspensión del diálogo. Cuando Porfirio Díaz asume su segundo mandato y en los años subsecuentes del porfiriato, se va a intentar nuevamente la pacificación de la zona. Al mismo tiempo, van a tener mucho interés en llegar a un acuerdo con las Honduras británicas, como les dije, Belice, sobre las fronteras, ¿no? Antes las fronteras entre los países no estaban bien delimitadas y eso también causaba un conflicto entre la injerencia, ¿no?, que podían tener unos y otros en los territorios que además justamente se encontraban pues en la zona muy cercana, ¿no?, del control de, bueno, como ellos se autodenominan, de acuerdo con Drummond, los Macehualov, y que, bueno, en mucha literatura, pues se conocen como los Khrushchev también. Pero bueno, y claro, también va a haber presión por parte del gobierno de México para que las Honduras británicas suspendieran la venta de armas y municiones a los rebeldes. La muerte de uno de los líderes más importantes va a ocasionar que entre 1880 y 1895 se despoblaran varios asentamientos rebeldes, incluyendo Tulum, cuyos habitantes se van a movilizar hacia las Honduras británicas, Yucatán y Campeche. A finales de 1889, cuando las tensiones que se habían generado en los años anteriores alcanzan su tope, los indígenas lanzan un ataque que generó la suspensión de las negociaciones de paz por parte del gobierno mexicano. Y ahora, bueno, ya un poco acercándonos a nuestro tema, para 1900 el ferrocarril de Mérida a Peto, ahora vamos a hablar de esto, estaba concluido y podía ser utilizado para transportar desde Mérida municiones y pertrechos para abastecer al ejército mexicano que desde Peto comenzó a abrirse camino y avanzar hacia Santa Cruz. Como iban avanzando en la construcción de estos caminos, iban asegurando trincheras para ir ganándoles terreno, ¿no? Entonces, bueno, cuando finalmente entran a Santa Cruz en enero de 1901, la ciudad ya, estaba completamente despoblada, pero bueno, al final es tomada por el ejército mexicano ya. Mientras tanto, muchos rebeldes tratan de escapar hacia Honduras británicas, aunque algunos van a ser ejecutados también por sus generales. Y bueno, a raíz como de todo el conflicto, de los intereses que se van a generar en torno a este territorio pues reconquistado, en 1902 el Congreso va a declarar la formación del territorio de Quintana Roo. Justamente en una parte de la península que era lo que había sido ocupada por los rebeldes. Y bueno, en ese mismo año va a terminar la construcción de un ferrocarril que va a conectar la Bahía de la Asunción con Santa Cruz. Entonces, bueno, esto es como una parte del contexto general del panorama al que nos encontramos en nuestra charla. Y ahora rápidamente les cuento de la contraparte, ¿no?, que es un poco la historia de los ferrocarriles. Lo que está marcado como en negritas son las cosas que tienen como más importancia con respecto a lo que vamos a ver más adelante, pero bueno, el contexto, el panorama general es este. Ahí me equivoqué, es 1857, va a haber el primer proyecto para la construcción de un ferrocarril en Yucatán. Va a ser un informe que Pedro Peón de Regil, ministro de Fomento, le va a solicitar a Santiago Méndez, quien era un ingeniero experto en ferrocarriles, que hiciera un presupuesto sobre la construcción de un ferrocarril de Mérida a Progreso.
se llega a conformar incluso una empresa, hay muchos interés, hay donativos de dinero, pero bueno, va a haber varias coyunturas que no van a permitir que se ejecute. Entre ello, un recrudecimiento justo en el movimiento de los indios mayas. Va a haber también, de los indígenas mayas. Algunos términos que voy a usar son los que aparecen en los documentos, no porque yo lo diga, quiero como aclarar un poco ese punto. Y, y también por la guerra de reforma, ¿no? Entonces, bueno, estos conflictos armados pues no van a permitir que se realice este primer proyecto. Después, en 1861, se va a otorgar una concesión a Edwin Robinson para construir un ferrocarril de Mérida a Progreso, que por X cantidad de circunstancias tampoco se realiza. Luego tenemos un periodo entre 1861 y 1873 en el que va a haber una disputa sobre hacia el lugar al que debería dirigirse el ferrocarril, que puede ser hacia Progreso, que apenas se había fundado poco tiempo antes, Cizal, que era el puerto pues, oficial de la península en ese momento. Celestún llega a estar también en la disputa, pero bueno, sale muy rápido y bueno, se entregan algunas concesiones, pero no se hace nada. Después, en 1873, se va a entregar otra concesión a la Compañía Limitada de los Ferrocarriles Interoceánicos e Internacional para construir un ferrocarril de Mérida a Progreso, pero al final esta empresa va a traspasar esta concesión a José Rendón Peniche y Pedro Contreras Elizalde, quienes ya pues son quienes van a ejecutar la construcción de este primer ferrocarril, el ferrocarril de Mérida a Progreso, que inicia su construcción en 1875, se concluye en 1881. A la par que se está construyendo este ferrocarril, pues hay nuevos proyectos. En el 78 se hace una concesión para construir un ferrocarril de Mérida a Peto, se va a concluir en 1900. También en 1878 se va a dar una concesión para construir un ferrocarril de Mérida a Valladolid, que se va a terminar de construir en 1906, y un ferrocarril de Mérida a Calquiní originalmente, que luego por refundición de concesiones, pues ya va a ser el ferrocarril de Mérida a Campeche, que se va a construir entre 1880 y 1889. Bueno, marco como fecha importante 1900, la conclusión del ferrocarril de Mérida a Peto, porque como ya les dije, es a partir de ese poblado y con apoyo de este ferrocarril que pues se va a, digamos, a dar este proceso de conquista o de avanzada por parte del ejército mexicano. Luego, en 1902 tenemos dos eventos, que va a ser la conclusión del ferrocarril militar y la consolidación de la mayor parte de las empresas ferroviarias establecidas en Yucatán en una sola empresa que se va a llamar Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Y en 1909, la única empresa que quedaba trabajando de forma independiente, que era la del ferrocarril de Mérida a Peto, se va a incorporar a Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Entonces, bueno, esto digamos que de forma amplia es el panorama del cual vamos a estar hablando. Bueno, si bien es cierto que estas dos que les pongo acá no son las primeras menciones vinculadas al ferrocarril con respecto a la pacificación de los mayas, pues son las que pude recuperar como las citas. Entonces, por ejemplo, tenemos que Juan Miguel Castro, uno de los promotores de la Fundación de Progreso, en 1870 escribe con respecto, ¿no?, a la fundación de este puerto que le estaba promoviendo, que si bien desde antes ya tenía una favorable acogida, que en 1846 se había construido 25,000 varas de carretera que debían unir a esta ciudad de Mérida con la población proyectada de Progreso, la guerra de castas vino a paralizar en 1847, ¿no?, estos esfuerzos. Entonces también vemos como hay esta culpa, ¿no?, como de este conflicto social, cuando había muchos otros conflictos sociales y políticos también en Yucatán, pero siempre hay como estas menciones, ¿no?, a las que se achaca que si no hubiera sido por este levantamiento, las cosas podrían haber sido diferentes. Perdón. Luego también, en 1870, el otro también es 1870, perdón. Serapio Vaqueiro habla del asunto de la traslación de la aduana marítima de Cizal a Progreso, que no se había llevado a cabo todavía, y a partir de la cual se buscaba el establecimiento también del ferrocarril, y nos menciona, ¿no?, que
con la instalación del ferrocarril, entonces sí se podrá verificar la pacificación del país con más facilidad, no solo porque las medidas militares acompañarán el empuje de una numerosa población, sino por la razón muy sencilla de que pudiéndose ocasionar con tal motivo una inmigración, la población se desparrame para poblar nuestros desiertos, ¿no? Y bueno, para ellos desiertos, bueno, tan era Progreso como era la zona oriental, que no estaba poblada por criollos, que no estaba poblada por lo que ellos nombraban la población yucateca, mestiza, sino pues por los grupos indígenas, por los mayas, ¿no? Entonces, para ellos eso no era estar poblado. Bueno, ahora tenemos estos dos proyectos que sí se logran construir, que son el ferrocarril de Mérida a Valladolid, que va a tener también un ramal hacia Sotuta, en donde una de las justificaciones que sus promotores van a utilizar es precisamente la pacificación del territorio. Entonces tenemos que Rodolfo G. Cantón, que fue uno de los concesionarios de este ferrocarril junto con su hermano, dice, ¿no? El pueblo de Yucatán ve en esta empresa, o sea, su ferrocarril, la segura terminación de la guerra de castas que hace más de 33 años devasta esta entidad de la federación. Le es muy grato al infrescrito consignar aquí que espera y confía que el gobierno federal seguirá impartiendo su protección a esta obra, que será el mayor monumento de su gloria en este estado, porque traerá la paz y bienestar a sus habitantes, que por tantos años han luchado contra aquella plaga social, ¿no? O sea, este levantamiento era una plaga social. Y por su parte, el otro proyecto que va a ser importante por la zona hacia la que se dirige, va a ser el del ferrocarril de Mérida-Peto. También en su justificación, para buscar el apoyo gubernamental, su concesionario, Francisco Cantón, también señala, ¿no?, que va a contribuir a la pacificación de la zona. Y ahí este interés que tiene Francisco Cantón por construir este ferrocarril, que además lo hace con sus propios recursos, tiene que ver con su historia personal, ¿no? De acuerdo con Wells, cuando Cantón tenía 14 años, vivió una de las peores invasiones de los mayas rebeldes a Valladolid, de donde él era originario, y con su familia tuvieron que huir. Entonces, aparentemente este suceso va a marcar pues a este joven Cantón, que pues eventualmente se va a convertir en militar y gobernador también de Yucatán. Y dice que quizás esto fue uno de los factores que lo llevan tanto a inclinarse a la carrera militar como a impulsar la comunicación ferroviaria hacia su lugar de origen para contribuir a terminar esta prolongada guerra. Bueno, estos dos proyectos de los que ya les hablé van a estar en marcha ya muy lentamente, va a ser un proceso de construcción bastante tardado, como pudieron ver, pues los proyectos empiezan entre 1878, 1880 a construirse y se van a terminar hasta principios del siglo XX, ¿no? 1900, 1906. Bueno, ya avanzado esto, y a finales del siglo XIX, en 1897, se va a dar una concesión para construir un ferrocarril que se va a llamar Ferrocarril Sudoriental. Esta concesión se va a entregar a Joaquín Casasus y Rosendo Pineda para construir un ferrocarril que comunicara Peto con Bahía del Espíritu Santo o a la Bahía de la Ascensión, lo cual era alrededor de 190 kilómetros de vía. Otra línea que fuera de Valladolid a un punto de la línea de esta primera que he mencionado, de Peto a Bahía del Espíritu Santo, a Bahía de la Ascensión, que debía tener alrededor de 58 kilómetros, y de un punto entre la línea de Peto y la Bahía del Espíritu Santo a la margen del Río Hondo, ¿no?, ya en la frontera con Belice, que debían sumar unos 196 metros. Y bueno, en el mapita que están viendo en sus pantallas, digamos que la zona roja es el trazado tentativo de estos ferrocarriles sudorientales y la parte negra es lo que estaba construido o en proceso de construcción, pues en la zona que corresponde a lo que ahora es el estado de Yucatán. Este proyecto fue de gran importancia y aunque no llegó a concretarse, con él se buscaba la formación de nuevos puertos en la costa, la explotación de las riquezas naturales, terminar con el contrabando desde Belice y, ojo, y súper importante, el deslinde de terrenos baldíos a cambio de recibir una parte de ellos, con la finalidad de que se ocupara el territorio de la frontera.
Esto para contener a los indígenas rebeldes y pacificar la región que comprende pues, lo que es actualmente el estado de Quintana Roo, poniendo fin a la guerra. Bueno, la imagen que ven aquí, bueno, el mapita del lado, bueno, izquierdo para mí, de Marta Hermina Villalobos, está en su texto El bosque sitiado, asaltos armados, concesiones forestales y estrategias de resistencia durante la guerra de castas, y nos muestra, pues más o menos el territorio que estaba ocupado o estaba bajo el control de los mayas sublevados. Van a pertenecer a distintas localidades, bueno, ahí están marcados, bueno, todo lo que ven como manchones, con puntitos, con rayitas, va a pertenecer a este dominio, y el otro mapa, pues es mío, bueno, ya ahí les marco los puntos de Tizimín, Valladolid y Peto, que son también pues un poco los que aparecen en el otro mapa, para que vean cómo las redes ferroviarias se aproximaban hacia justamente estos puntos que estaban lo más cerca posible del territorio que estaba fuera del dominio pues yucateco, digamos, en ese momento, ¿no? Hablando de, me refiero a yucatecos, que se autodenominaban así, ¿no? A la población mestiza que poblaba esta zona de la península. Bueno, se constituye la compañía, se van a sacar suscripciones, estos papelitos que ven acá venían en un folleto que pues entregaba a los que estuvieran interesados en ser accionistas de esta empresa, y ahí, de acuerdo con las acciones que compraran, esto les garantizaba un pedazo de propiedad cuando se hiciera el deslinde de estos terrenos baldíos, porque supuestamente no estaban habitados por nadie, ¿no? Y conforme se fueran haciendo estos deslindes, según se iban a rifar entre todos los accionistas a ver a quienes se le iban a ir adjudicando las propiedades, ¿no? Digamos que no había un orden de adjudicación, sino que la adjudicación se iba a dar como en un sorteo. Ahora, pues un poco vamos a hablar de las concesiones, intereses y discursos. Esto es bien interesante, ¿no? Dentro de estos folletos que se publican con respecto a este ferrocarril sudoriental, se transcribe en uno de ellos esta carta dirigida al general Porfirio Díaz, que en esos tiempos pues era el presidente de la República. Esto es en abril de 1898, perdón. Y bueno, marqué algunos párrafos que considero significativos. Entonces, el primero dice, bajo dos fases principales, consideramos benéfica la construcción de estos ferrocarriles, la primera patriótica y social, la segunda comercial, y estamos seguros de que ambas presidieron el ánimo del gobierno al hacer las concesiones que contiene el contrato. Es patriótica y social la obra porque desarrolla un elemento poderoso que el gobierno supremo utilizará para la terminación de la guerra de castas y la total y definitiva ocupación del territorio sustraído a su obediencia, acarreando su ejecución, la repoblación de aquella rica zona y la repartición del mayor número posible de manos de la propiedad territorial de Yucatán. Lo que tratamos de conseguir con la forma que vamos a imprimir al ponerla en planta. Luego, pues entre algunas de los motivos y esto mencionan, ¿no? El desarrollo de las riquezas del oriente y del sur del estado, estancadas o no explotadas a causa de la guerra de indios, y el aprovechamiento de un buen contingente de brazos para la agricultura como resultado de la pacificación, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ya se pueden comenzar a interpretar varias cosas, ¿no? Que hay, tras estos discursos patrióticos, ¿no? De la pacificación. Entonces, entre los objetivos que pone la compañía, ¿no? En este folleto que se imprime, que es el programa y estatutos de la compañía, señalan, ¿no? La conclusión de la red ferroviaria de la península, la realización del deslinde y colonización de los terrenos baldíos de Yucatán, apoyo importante para la conclusión de la guerra de castas, establecimiento de nuevos importantes puertos en la costa oriental y frontera de Belice, desarrollo de las riquezas del oriente y el sur del estado, estancadas, no explotadas a causa de la guerra de indios, la supresión del fraude y contrabando de maderas en el territorio vecino a la colonia de Belice,
y, como ya les había dicho, el aprovechamiento de un buen contingente de brazos para la agricultura como resultado de la pacificación, ¿no? Entonces, esa es como esta idea de, bueno, vamos a llevar como el progreso, pero ¿el progreso para quién? O sea, el progreso para los indígenas que se están rebelando porque no quieren vivir de la forma que ustedes les quieren imponer, o los beneficios para quién, ¿no? O sea, cualquier parecido con la realidad actual del Tren Maya es mera coincidencia. Al final, ¿no? De ver por los intereses, pues, superiores, digamos, pero no realmente, pues, de a quienes se está afectando con estas decisiones, ¿no? Y bueno, al menos, quizás en ese momento, pues, no había como esta claridad, ¿no? Como de los derechos de los demás, pero creo que ahora en este momento, pues, es algo que ya, pues, deberíamos pues, de considerar con mucha más, o sea, de tomar en cuenta, ¿no? Realmente qué es lo que opina la gente que se va a ver afectada por la implantación de estas tecnologías. Bueno, ahí esto ya. Ok. Bueno, entre los estatutos estaba promover y fomentar la repoblación de los pueblos yermos que habían sido destruidos por los indios, promover la formación de nuevas poblaciones con sujeción a los planos respectivos y ayudar al gobierno federal a la pacificación de los indios, procurando por los medios que les fueran posibles atraerlos para sus trabajos, otorgándoles franquicias y concesiones convenientes que sirvan de estímulo a sus compañeros, ¿no? Entonces también como este soborno, ¿no? Inmemorial de, bueno, les voy a dar algo para que ellos crean que pues yo realmente vengo a traerles beneficios y progreso y mejoras. Bueno, además se van a incluir dentro de ¿cómo se llama? Los estatutos o de la concesión, 2 artículos que pues son importantes, ¿no? El 35, que menciona que el gobierno de México va a tener preferencia sobre particulares en el transporte de la correspondencia de pasajeros, materiales y otros recursos pertenecientes a la nación en las líneas de la compañía, que en caso de guerra el gobierno podrá utilizar el camino con exclusión de cualquier otro tráfico por todo el tiempo que dure la guerra, pero pagándose los precios de tarifa fijados conforme a la ley, con la rebaja de la que se habla en el siguiente artículo, ¿no? Que es el 36 y dice, el transporte de tropas, materiales de guerra, ingenieros, agentes y comisionados en servicio público, la transmisión de mensajes telegráficos y cualquier otro servicio de gobierno federal, lo hará la empresa por la mitad de la cuota que corresponde según la tarifa en uso. Se puede afirmar entonces que el transporte ferroviario fue considerado prioritario para controlar la península debido a que a su paso la vía debía contribuir a poblar y pacificar el territorio oriental. Además, permitiría trasladar a las tropas de manera segura, rápida y eficaz para responder a las incursiones de los indios o planear un ataque de manera contundente. Y es que el control del territorio era un tema que en muchos sentidos preocupaba al gobierno, y no solo en cuanto a los levantamientos indígenas, como este era el caso, sino como una forma de ejercer un férreo control sobre los jefes políticos y demás autoridades que se encontraban fuera de la capital, o incluso aplacar revueltas de los cabecillas locales. Y mencionar que artículos como estos también se encuentran en los reglamentos de los ferrocarriles de Valladolid y de Peto, ¿no? Entonces, claro, el gobierno estaba dando dinero para construir estos ferrocarriles, en algunos casos, subvenciones o facilidades, pero bueno, no eran a cambio de nada, ¿no? O sea, tenían un interés también. Bueno, en 1900 se va a terminar, como ya les dije, la vía del ferrocarril de Mérida a Peto, y a través de ella se van a mover las tropas, armas, pertrechos, y a partir de esta población se va a empezar a abrir la tropa camino hacia Santa Cruz. Ya les dije, al final pues toman la población en enero de 1901 y empieza una nueva preocupación, ¿por qué no? ¿Cómo mantener la paz en este territorio que al final pues no es que capturaron la plaza pues ganando una batalla, sino que ya había sido abandonada, pero seguía habiendo grupos rebeldes que estaban diseminados por el territorio. Entonces, bueno, ¿cómo se podía mantener la paz por más tiempo? ¿Cómo se podía mantener el control del territorio? Bueno, todavía después de la toma, seguía con vida la idea de la construcción de estos ferrocarriles sudorientales,
Y bueno, Alejandra Vadillo en su tesis muestra cómo se buscaban desplegar las estaciones de estas vías y que junto a ellas se proyectaban fortificaciones que se iban a establecer para proteger las estaciones, ¿no? Las estaciones van a ser importantes porque además ahí se van a almacenar pues todas estas riquezas naturales de las cuales se quieren apropiar quienes están haciendo estos proyectos de colonización y de población. Pero cuando se crea en 1902 el territorio de Quintana Roo, se va a cancelar esta concesión. Y bueno, quizás había algunos avances, pero no había avances realmente significativos, ¿no? En la construcción de este proyecto. Bueno. Este plano que ven acá es un croquis que se hizo hacia 1901 sobre los caminos que había entre Valladolid, Peto, hacia Santa Cruz, ¿no? Entonces, bueno, tenemos caminos pues que eran brechas, tenemos caminos que ya pues eran caminos de rueda, y entonces, bueno, como parte de la estrategia para la toma de Santa Cruz, pues se van a hacer estos reportes. Y bueno, obviamente todo esto no era ajeno a Mérida, ¿no? La gente en Mérida, por supuesto, la gente de cierta clase social, con ciertos intereses, por supuesto, gente que sabía leer y escribir, o sea, pues a lo mejor aparte de la población, pues esto pues no era una gran preocupación, aunque quizás sí, ¿no? Porque al final es que los rumores, pues que llegaban, ¿no? Por ejemplo, cuando va a ser, pues cuando sea el momento cumbre, ¿no? Que casi se toma Mérida por parte de los indígenas sublevados, pues sí, justo que se van generando estas sensaciones de miedo que van a estar constantemente alimentadas por la prensa, ¿no? Esto, bueno, ya es como otro tema completamente que bueno, yo no sé si alguien lo ha estudiado a profundidad, pero cómo a través de la prensa van a llegar como estas notas, ¿no? De los ataques, indios bárbaros, el salvaje, o sea, en contra del progreso, pues lo que representa todos los males de la humanidad. Estas notas van a, por todos estos años, imagínense, van a estar pues como calando, ¿no? En la cabeza, pues de la gente que vive en Mérida y en otras poblaciones con respecto a la guerra. Entonces, cuando se acercan estos momentos, pues finales, en los que ya se está planeando la toma de Santa Cruz, pues se va a publicar en la revista de Mérida en enero de 1900 este croquis en el que se muestra el campo de operaciones en contra de los rebeldes. Y era pues un poco hacia dónde estaban encaminadas las tropas al dirigirse hacia Santa Cruz. Perdón. Bueno, también, ahí me sobró una cosita, perdón. Como ya les había comentado, bueno, una vez que se toma la población de Santa Cruz, pues la preocupación va a ser cómo mantenemos el control. Entonces se inicia la construcción de un ferrocarril militar que va a estar a cargo de la Secretaría de Guerra y Marina en este territorio reconquistado, que sirvieran de vías de comunicación rápidas para apaciguar cualquier levantamiento que se pudiera dar, ¿no? De manera posterior. Se eligió un punto cercano al campamento militar del general Vega, que en ese momento era jefe del territorio de Quintana Roo, y por otro lado va a haber un pequeño ferrocarril que va a ir de Xcalac a un punto que se conocía La Aguada, pero esto pues en una zona mucho más en el sur, ya en la frontera casi con Belice. La idea de estos ferrocarriles era, ya dije, transporte de tropas, armamento, productos para abastecerlos y que ahora iban a venir por mar, ¿no? Entonces ya no tenían que hacer como todo este movimiento en ferrocarril de Progreso a Mérida, a Peto y de allá en Caminos, sino que al haberse apoderado, ¿no? de ciertos puntos claves de la zona, podían ya establecer un embarcadero donde se pudieran descargar directamente pues todas las cosas necesarias para el abastecimiento de los militares y transportarlos por medio de este ferrocarril a Santa Cruz, ¿no? Que era una pues zona como simbólica, ¿no? Y que al final se va a volver la capital del territorio cuando se convierte, bueno, se va a volver la capital cuando se convierte en territorio Quintana Roo. Y ya, pues tiempo después se va a pasar a lo que actualmente es Chetumal. Pero bueno, en ese momento es Santa Cruz la capital. Y también va a servir
para en un segundo momento para la explotación y extracción de los recursos naturales, maderas y chicle, que pues fue una de las cosas que siempre les interesó al final de cuentas, ¿no? Bueno, este texto es de Manuel Sierra Méndez, lo cita Alejandra Vadillo en su tesis Rumbo al corazón de la tierra Macehual, y a partir de esto podemos ver cómo existe todavía esta permanencia del discurso del ferrocarril como salvador y pacificador y como un punto clave, ¿no? Pues para dominar el territorio. Entonces, en un informe que él manda a Porfirio Díaz, dice, con respecto al ferrocarril militar, de la construcción del ferrocarril dependía la definitiva pacificación de los indios. La prosperidad del nuevo territorio, una rápida repoblación, las facilidades para la inmigración y la sustracción de tributarios de la colonia inglesa, que el gobierno debe proteger, sin titubear a todo trance la construcción de los mismos, que serían clave para impulsar el desarrollo de la campaña militar y tomar la dirección de la zona para dar seguridad en las labores y en la erección del nuevo territorio. Bueno, a ver. Y bueno, en este plano podemos ver la ubicación de las vías que ya están pues, en el territorio de Yucatán y en la ubicación de este pequeño ferrocarril que se va, pues que va a ir de Bahía de la Ascensión desde el punto conocido como Vigía hasta Santa Cruz, ¿no? Que bueno, pues si vemos, pues no pareciera ser muy largo, pero bueno, su construcción implicó estas imágenes las tomé de la tesis de Juana Rangel, es su tesis de maestría, que se titula Un ferrocarril militar en la selva quintanarroense. Entonces no son fotos muy claras, así aparecen en el texto, pero bueno, un poco pues por las notas al pie, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice, negros trabajando en el terraplén a 6 kilómetros de Vigía. Y llama la atención que la foto se publica en la prensa, pero no en cualquier prensa, en la revista México Militar, ¿no? En 1902. Entonces, bueno, eso también nos está dando un mensaje, ¿no? De la importancia que esto tiene al nivel no social, no político, sino militar, la implementación de esta infraestructura para poder controlar el territorio, ¿no? Y bueno, la otra es una vista general de las vías que están en Vigía Chico, ¿no? Y también son de 1902. Entonces, bueno, van a tener que irse abriendo camino por una selva, pues es densa, ¿no? No como la selva baja que hay en Yucatán, quienes han ido a Quintana Roo, a pesar de que, pues desgraciadamente ya pues ha habido gran deforestación, pues en ese momento seguramente era una selva muy tupida por la cual tenían que abrirse paso y además de hacer los terraplenes y todo el proceso que implica la colocación de vías, ¿no? Con la mano de obra que tenían disponible, que en ese momento van a ser personas afrodescendientes que eran originarias de la zona de Belice posiblemente. Luego tenemos acá una imagen en el plano azul, es del territorio de Quintana Roo, y los puntitos rojos que no se alcanzan a ver muy bien nos marcan el lugar en donde se encontraba Santa Cruz y el lugar en donde se encuentra Xcalac, que va a ser el otro punto de donde va a recorrer un ferrocarril, ¿no? Entonces va a salir de aquí hacia La Aguada un ferrocarril muy corto que va a servir también para transportar mercancías que van a ser desembarcadas en el puerto y de ahí pues surtir pues los campamentos militares que estaban cercanos. Estas imágenes fueron publicadas en 1901 en el periódico El Mundo Ilustrado y son pues fotografías justamente de la construcción de esta vía de ferrocarril. Entonces, pues vemos a los trabajadores, vemos también pues un poquito más clara la selva, pues lo que se tuvo que tirar. O sea, de hecho, pues si la imagen arriba, la más redondita, pues de hecho nos puede remitir, ¿no? A algunos de estos trazados que se hicieron justamente para el Tren Maya ahora, en donde pues se alcanza a ver como los árboles, ¿no? Y una sección completamente desforestada sobre las cuales van a ir estas vías, ¿no?
Ay, ya me regresé, perdón, soy muy mala en esto. Y bueno, aquí vamos a ver también una imagen sobre el, ¿cómo se llama? Perdón. También de la península, en donde se alcanzan a ver los caminos ferroviarios que ya había. Ixcala, que está más o menos por aquí, pero, bueno, no tengo la fecha de este plano, pero todavía aparece como Santa Cruz, no aparece como... aparece Santa Cruz, todavía no se llama Felipe Carrillo Puerto y también todavía no aparece el nombre de Chetumal. Entonces, bueno, aquí vemos esta línea de acá, también es un ferrocarril que está proyectado, o sea, no se ha construido, pero, y bueno, no se construyó tampoco en ese momento, pero bueno, ya se estaba proyectando también este ferrocarril, ¿no? Entonces vemos como nuevamente la importancia de estas vías para la comunicación, explotación, pacificación y control de un territorio con muchos recursos naturales. Bueno, algunas consideraciones finales. El discurso sobre el ferrocarril como medio de pacificación estuvo presente de los primeros proyectos ferroviarios y cobró mayor intensidad en proyectos que se dirigían a la zona del conflicto. Y bueno, yo aquí creo que también hay como una lectura del contexto por parte de los concesionarios. Y bueno, como les digo, se va a utilizar a lo largo de todo este proceso de conformación de esta red ferroviaria que ya vimos, pero también, o sea, qué tanto es un interés real, qué tanto es una preocupación real y qué tanto también, pues es un pretexto, ¿no? Como para conseguir el apoyo y los recursos que como empresarios estaban solicitándole al gobierno, ¿no? Eso es como una, pues, cosa que yo lanzo, ¿no? Aquí al aire, porque no tengo, ¿no? La información para decirlo, pues son cosas que podemos suponer. Bueno, el uso militar de los ferrocarriles no era algo nuevo. En México se dio pues durante la invasión francesa, posteriormente se va a dar en la Revolución y bueno, se va a usar en la Guerra de Secesión y bueno, se va a utilizar en distintos momentos, en distintos países, aunque su planeación y su uso tuvo sus propias particularidades por los actores que participaron en el contexto territorial, geográfico, ambiental. Y hay otra cosa muy interesante que tiene que ver con los miedos, ¿no? La construcción de los ferrocarriles en Yucatán siempre se va a dar de tierra a costa. Y ojo, o sea, sí, solamente hay 2 ferrocarriles que van a llegar a Progreso en la costa, los otros se van a internar en el territorio. Pero bueno, todos los ferrocarriles se construyeron o empezaron a construirse en Mérida y a partir de ahí se fueron alejando. Y esto era, pues en el caso de Progreso era por un miedo de que en caso de una invasión extranjera, los invasores pudieran utilizar el ferrocarril para llegar más rápido hacia la capital, ¿no? O sea, lo que ya hubiera construido del ferrocarril y que no permitiera, ¿no? Mover tropas de Mérida hacia allá. Entonces, bueno, la idea también era que si hubiera una invasión extranjera, ¿no? Pues de Mérida pudieran salir hacia Progreso las tropas utilizando lo que hubiera construido ya del ferrocarril. Y yo creo que fue un poco esta misma lógica por la cual los ferrocarriles se van a ir dirigiendo hacia Peto, hacia Valladolid, a partir de Mérida, ¿no? Por este miedo de que los sublevados pudieran utilizarlo como medio de transporte para invadir la capital del estado, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy interesante y nos habla, ¿no? De esto que les decía de la prensa, ¿no? Como esto de estar como fomentando siempre como el otro, el enemigo, el diferente, ¿no? El que no conocemos y por eso nos da miedo su forma de vida o no entendemos su forma de vida y por eso nos parece amenazante. Y pues en tercer lugar, aunque se utilizó como pretexto el tema político y de paz social, el trasfondo de la construcción de estos ferrocarriles era económico, ¿no? Población, acaparamiento y explotación del suelo, de riquezas naturales, de mano de obra, o sea, pero mano de obra con salarios justos, mano de obra bien tratada. Entonces, como son estas cosas que uno se puede ir cuestionando, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo que todo hay que ponerlo en su contexto, pero pues también hay que ver estos intereses, ¿no? Que hay detrás. Bueno, de hecho, de acuerdo con Marisa Pérez, cuando se forma el territorio de Quintana Roo, la concesión de tierras que se le dio a Olegario Molina fue de 328,000 hectáreas y Rafael Peón recibió
243.050 hectáreas, ¿no? Entonces, perdón, no, 279.000 hectáreas. Entonces, bueno, también vemos que estas personas que están como accionistas de estas empresas, como promotores, en su momento en cargos públicos, también van a tener otros intereses personales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque hay trabajos muy buenos que abordan las temáticas que tienen que ver pues con la sublevación, con el control del territorio, ¿no? Queda todavía por ahí mucho, ¿no? Por explorar sobre esta relación, y no solamente en Yucatán, ¿no? Porque en el caso de Sonora, Raquel Padilla también tiene un texto en el que habla cómo el ferrocarril sirvió para, pues para ir en contra, ¿no? De los yaquis, y al final de cuentas es una herramienta que también ayuda, pues a que se dé su, pues, pacificación, como se llamaba en ese momento, ¿no? Pero al final de cuentas, sometimiento y esclavitud, ¿no? Al traerse como prisioneros de guerra a Yucatán. Bueno, traerse, no estoy en Yucatán, pero bueno, llevarse a Yucatán, ¿no? Como prisioneros de guerra. Y bueno, por mi parte, pues creo que eso sería todo. Y pues si tienen preguntas, comentarios, quejas, sugerencias, pues con mucho gusto trataré de resolverlos. Muchas gracias, doctora Leonor. Le agradezco mucho por esta conferencia que usted nos ha compartido. Pues mira, sí tenemos, bueno, ya hicimos aquí en la página de Facebook invitarles a que hagan las preguntas, pero bueno, realmente tenemos nosotros pues, nuestras propias preguntas. Y una de las que, bueno, aprovechando que tú has trabajado el asunto del ferrocarril de Mérida, todo lo que implicaba, más ahora lo que tú ya, aunado a lo que esto que tú nos has compartido ahorita, ¿tú encuentras alguna diferencia en el discurso de pacificación? O digamos, si se utilizó ese discurso de pacificación para hablar sobre esta zona rebelde, ¿qué tipo de discurso utilizó para el momento de justificar o legitimar, digamos, este proyecto ferroviario en la zona de la capital de Mérida y, digamos, en los alrededores, que podríamos llamarle como la zona enequenera? ¿Fue el mismo discurso de pacificación que se utilizó, se matizó? Entonces, no sé si pudieras comentarnos un poco sobre eso. Perdón. Bueno, no, porque va a haber dos cosas que van a ser muy importantes, ¿no? Y uno, pues, es lo económico. O sea, al final de cuentas, en ese momento en Yucatán, bueno, el primer proyecto, como les mencioné, es de 1857 y va muy de la mano con la idea que surge en 1846 de fundar lo que ahora es Progreso, ¿no? Que no existía en ese momento. Entonces, sus promotores, al encontrar este punto más cercano de la costa y no sé qué, entonces quieren que se funde allá un poblado y que la aduana se pase a ese lugar para facilitar el movimiento de mercancías desde Mérida hacia la costa. Esto supuestamente tenía que ver con reducción de costos de transporte que antes del ferrocarril se hacían, pues ya fuera por brazos o por carretas, ¿no? Entonces, bueno, si era más lejos llevar a Cisal, pues obviamente era más caro. Si era más cerca llevar a Progreso, pues era más económico, supuestamente. Ahora, cuando empiezan las ideas de construir un ferrocarril, muy posiblemente impulsadas por el inicio de construcciones de ferrocarriles en el centro del país, pues dicen, bueno, si nos va a salir más barato, ¿no? En carroza de Mérida a Progreso, pues nos va a salir todavía más barato si lo hacemos en ferrocarril. Entonces, a partir de el 71, cuando se hace pues ya cuando se acepta, ¿no? Que la aduana se mueva de Cisal a Progreso, pues ya va a ser como un boom, ¿no? De este crecimiento portuario. Y a partir de la década del 80, con el boom enequenero, pues mucho más, ¿no? Y justamente coincide, ¿no? Como el inicio del boom, más o menos, 78-80, con la solicitud de otras concesiones. Ahora, mucho se dice que el ferrocarril, pues fue como de que el Enequén impulsó el ferrocarril. Pero también es que allá, y eso Wells también lo dice, es que el ferrocarril empujó las zonas de cultivo también, porque si a lo mejor la gente no cultivaba enequén hacia el área de Peto porque estaba muy lejos y salía muy caro, pues ya con el ferrocarril era más barato. Y entonces
hay un autor, Arieta Cisneros, Ceniceros, que es, pues él como se enfoca en lo económico y dice que antes en esa zona se cultivaba café, cacao, maíz, caña, y que con el ferrocarril esos cultivos se fueron dejando de lado porque lo que daba más dinero era el LNG, ¿no? Entonces, si el trasfondo siempre va a ser económico, hacia esta zona no va a haber el discurso de la pacificación, sino hacia los que van a ir hacia esa parte, ¿no? Y tan es así que el concesionario del ferrocarril de Mérida-Valladolid va a pedir una concesión para hacer un ramal que fuera, me parece que de Motul hacia Progreso también, ¿no? Entonces, para no tener que parar por Mérida y desde Valladolid poder sacar sus productos hasta Progreso. Entonces, eso también va a ser algo importante. Ahora, bueno, ahora yo quisiera como que vayamos un poco, bueno, no sé si en la tesis hubo ese asunto de los materiales de construcción, ¿no? Todos los insumos, recursos que se necesitaron para la construcción del ferrocarril. No sé si te nos pudieras decir un poco, digamos, qué es lo que se necesitaba para construir un ferrocarril y si eso que se necesitaba para construir ferrocarril, pues bueno, cuáles provenían, digamos, de recursos naturales, pues de maderas o algo por el estilo, y si hay algunos datos que pudiéramos encontrar entre los archivos, los documentos relativos a las compañías ferrocarrileras, sobre la cantidad de maderas que se requerían para eso, ¿no? No recuerdo el libro, hay un libro sobre el ferrocarril en la colonia británica de la India, donde hacen todo como digamos, una recolección de información sobre cuántas hectáreas se tuvieron que talar para determinada cantidad de madera y construir, digamos, el tren. Entonces, ¿hay algo parecido, algo que pudiéramos saber sobre el caso de Yucatán? ¿De dónde se sacaban esos recursos? ¿De dónde los traían? ¿O si salían del mismo Yucatán o no? Entonces, no sé si existiera esa información o algo que nos pudieras compartir sobre eso. Bueno, con respecto a la mayor parte de las cosas que se necesitaban para un ferrocarril, eran traídas de fuera, o sea, ya fuera de Europa o de Estados Unidos, que son los rieles, los tornillos, o sea, como que todo lo que implicaba como la colocación de la infraestructura, los vagones incluso, ¿no? Casi todo llegó de fuera, ¿no? Estados Unidos, Alemania, como la cuestión de ferretería, pero sí hubo, bueno, cosas que eventualmente se fueron produciendo acá y que se fueron explotando acá, sobre todo los durmientes, ¿no? Los durmientes son estas maderas que van atravesadas a lo largo de las vías, que con el balastro, que es como la piedra molida, dan este soporte, ¿no? Que hace que no se abran los rieles y que tienen una vida, me parece que más o menos de 50 años, no tengo exactamente el dato ahorita, pero claro que estos tienen que irse reemplazando y que también pues tienen otros daños, ¿no? Porque de repente si se utilizaba la vía de repente para que caminaran encima ganado, cosas así, pues eran cosas que iban dañándola, ¿no? Entonces también podían ser reemplazados antes como de este tiempo de vida. Ahora bien, para los primeros momentos de las compañías de ferrocarril, no hay mucha información en el Archivo General del Estado, porque lo que se conserva es más de la etapa de Ferrocarriles Unidos, que ya es a partir de 1902, e incluso de Ferrocarriles Unidos en sus primeros 10 años no hay tanto como en sus años posteriores. Pero allá en las actas de asamblea sí aparecen, por ejemplo, las cargas que se compran de madera para utilizar para durmientes, las personas que les venden, también entre las concesiones cuando atraviesan haciendas y así, y les dan lo que pues, se conoce como el derecho de vía, tienen permiso, ¿no? De talar para durmientes o también, recordemos, bueno, no sé si hay gente que sea como un poco experta o conocedora de ferrocarriles por acá, pero los ferrocarriles en Inglaterra, al norte de México, utilizaban un tipo de carbón especial, que era el coque, que es un carbón que, como digamos, que tiene un rendimiento muy alto antes de consumirse, ¿no? Y bueno, eso se saca en minas, eso no había en Yucatán, ¿no? Entonces, bueno,
entiendo que sí se utilizaba la madera para hacer carbón, para poder pues darle movimiento a los ferrocarriles, que como pues sabrán, pues era una combinación, ¿no? de vapor de agua, que pues tenía que estar impulsada, una caldera, poner ahí cosas para que se queme, y todo este proceso, ¿no? De pues ingenieril, ¿no? Que implica el ferrocarril. Entonces, sobre todo la madera, mira, yo la verdad es que no me he metido mucho a eso, un poco lo revisó por encima un muchacho que hizo su tesis de licenciatura sobre el ferrocarril de Mérida-Peto, hasta no me acuerdo cómo se llama, yo fui parte de su comité, pero él sí habla un poquito, ¿no? Como de estos recursos que se registran, ¿no? De las maderas, ¿no? Y de las cargas de madera. Y también hay un trabajo muy bonito, muy, muy bonito, para el caso de Michoacán, en donde el autor, que tampoco estoy, para ser historiadora tengo muy mala memoria, pero si a alguien le interesa, deje allá una nota y yo le busco la referencia. Él estudia el deforestamiento en Michoacán a partir del ferrocarril, ¿no? Entonces él hace un cálculo, justo lo que mencionas, de la madera que tuvo que haber sido talada o consumida para el uso del ferrocarril. Y la verdad es que es un trabajo bien interesante, o sea, a quienes les interesa pues la cuestión como ambiental, y bueno, y la otra cosa es que, bueno, Yucatán, digamos que pues tiene la cuestión de la selva, bueno, no, es que la selva, ahora pues como hemos estado viendo, ¿no? Pues la cuestión de las cuevas también, pero no tenía pues grandes ríos ni tenía montañas, ¿no? Que esa es otra cuestión que tiene que ver como con una modificación del paisaje a partir de la tecnología, ¿no? Y además como una idea de la dominación de la naturaleza, porque recordemos que la naturaleza era lo salvaje, ¿no? Y lo demás era el progreso, la dominación de la naturaleza. Entonces, ¿cómo un ferrocarril atraviesa, o sea, ese puente de las Cumbres de Maltrata, ¿no? Que es como súper icónico, el dominar estos paisajes, el poder hacer un hueco, ¿no? A través de una montaña, el poder atravesar un desierto, pues estos eran como los logros del progreso, ¿no? Que iba dominando a la naturaleza a su paso, y los efectos finalmente ambientales, pues es algo que no sé si haya como las fuentes para hacerlo, quienes sepan más de este tema, pero seguramente hay cosas que se pueden trabajar al respecto, como te digo, este trabajo que habla sobre la deforestación. Oye, haciendo referencia al doctor Meyer, ¿no? ¿Cuáles fueron los obstáculos ambientales que se enfrentaron, digamos, siempre poniendo como en comparación, ¿no? Lo que tú has trabajado, ¿no? Los obstáculos naturales, ambientales que hicieron para construir el tren en Mérida, si los hubo o no los hubo, y pues lo que tú hayas visto, por ejemplo, con estas imágenes, lo que tú nos presentaste ahorita, ¿no? Cómo se puede ver, ¿no? El paisaje, el ambiente, pues digamos, con las tomas que hicieron en la época, pues podemos ir intuyendo cierta modificación, ¿no? del paisaje natural. Entonces, ¿cuáles dirías que fueron los obstáculos? Que más o menos es lo que estuviste comentando hace ratito, ¿no? Una manera de logros, ¿no? Del hombre sobre la naturaleza. Pero ya viendo un poco en específico el caso que tú has trabajado y que nos has compartido, ¿cuáles crees que serían, o cuáles podríamos intuir con lo que vemos lo que tú has visto en las fuentes? Pues mira, yo creo que como de sus grandes problemas siempre fue el dinero. Y eso es curioso, ¿no? Porque pues al final es que los ferrocarriles yucatecos, pues se cacarea mucho, ¿no? Que se construyeron con inversión local y todo, ¿no? Pero bueno, con préstamos también, porque no es que ninguno de ellos, por más rico que fuera, tenía el dinero así para sacar de su bolsa y traer como todas las cosas que tenían que importarse, a pesar de que les habían hecho reducciones de impuestos y tal, ¿no? Entonces, muchas veces las obras se suspenden por dos motivos, ¿no? Por falta de dinero, incluyendo los pagos atraso en los pagos de subvenciones que tenía que dar el gobierno, y por falta de mano de obra. O sea, sí lo critico, ¿no? Que ellos estaban buscando mano de obra, pero sí había escasez de mano de obra, ¿no? Mucha mano de obra estaba
cooptada en las haciendas y aún así hacía falta mano de obra, ¿no? Y por eso es que hay tanta migración, por ejemplo, en los censos de la época. Yo al principio, pues me sorprendía mucho de que de repente registraban, no sé, 300 personas procedentes de San Luis Potosí o de Aguascalientes. Y yo, ¿qué hacía tanta gente de Aguascalientes y de San Luis en Mérida? O sea, en Mérida en específico, ¿no? Y yo así como, ¿será que tenía que ver algo con el ferrocarril? ¿Sería que no sé qué? Y bueno, muchos fueron como enganchados, así como los coreanos y como los canarios, para trabajar en las haciendas. Igual y como no eran indígenas, pues no hubo como estas formas de obligarlos a hacerse quedar. Digo, no lo sé, yo no he estudiado el caso así a profundidad de esto, es algo que estoy especulando, y por eso, pues si no les gustaron las condiciones de vida, pues se fueron a Mérida o a Progreso o a otros lugares. Pero siempre había una constante queja de que no había suficiente mano de obra, que no había suficiente mano de obra. Entonces, esto también va a suceder en los ferrocarriles. Ya como en cuestiones naturales, yo creo que va a ser el pedazo como de las construcciones que sí pasan por la Sierra Puc, en donde sí, pues se tuvo que dinamitar. Obviamente el terreno, aunque Yucatán sea plano, pues se tienen que hacer los terraplenes, ¿no? Porque tiene que estar muy, muy emparejado para poder hacer. Pero bueno, pues yo supongo que era mucho más fácil hacerlo en Yucatán que hacerlo en otras zonas con muchísimos más accidentes geográficos, ¿no? Porque tienes que hacer No sé si alguien haya ido alguna vez a Colima, pero pues cuando uno está entrando ya sí se ve como una barranca, y abajo se ve así como un caminito que era por donde pasaban las vías, ¿no? Como en un lateral del cerro. Entonces, bueno, ese problema no lo tuvimos en Yucatán. Y el otro, pero bueno, tampoco de gran así complicación, pues fueron los puentes para cruzar las ciénegas, ¿no? Con rumbo a Progreso. Pero bueno, se hicieron puentes de madera y tal, tenían que hacerse cobras de conservación, pues claro que cuando llovía y el agua y todo eso, pero sí muchísimo menos complicadas quizás, ¿no? Para la época. O sea, estamos hablando que en Yucatán el ferrocarril de Mérida a Peto, que son como unos 300 y cacho kilómetros, se tardó en construir del 78 a 1900. El ferrocarril central que iba de la Ciudad de México a la frontera se terminó en 4 años. Entonces, bueno, estamos hablando de dinero también, ¿no? O sea, una empresa americana con toda la lana del mundo y con el dinero para traer a todos los trabajadores del mundo, pues lo hizo muchísimo más rápido, ¿no? O sea. Mira, tenemos entre comentarios y preguntas, tenemos acá 3. Te voy a leer el primero, dice, es de Carlos Chuk Uk, dice, considera que la agroindustria del Enequén, ¿considera que la agroindustria del Enequén surge en el contexto de la guerra o fue el resultado de una política posguerra del estado de Yucatán? Y muchas gracias por la exposición. La industria. Ok, bueno, yo creo que fue como un entreguerra más bien, ¿no? Como los primeros experimentos que se dan como por explotar el Enequén y ofrecerlo como una mercancía que pudiera ser redituable, se da en la década de 1830 más o menos, ¿no? Claro, todo esto implicaba pues el desfibramiento a mano con el pacché y la otra cosita que no me acuerdo cómo se llama, y como un desfibrado artesanal, ¿no? Entonces, a partir de que ven que sí puede verse un negocio en la década del 50, de 1850, pues empiezan estos concursos, ¿no? Para hacer las raspadoras mecánicas de vapor y como de ir perfeccionando Bandari Mendoza tiene un artículo justamente que habla sobre cómo estas modificaciones tecnológicas van a permitir la explotación a gran escala del Enequén, porque al final es que si no hubiera ese desarrollo tecnológico, pudiéramos haber tenido, o sea, pudo haber habido la demanda de la fibra, pero no iba a ser posible surtirla, ¿no? Porque o sea, entonces como muchos de estos procesos van de la mano y a veces como los vemos a la distancia, los vemos ya sabiendo lo que sucedió, ¿no? Como que, claro, o sea, todo fue súper fácil y sencillo, pero no, o sea, en el momento, en su época, pues como que hubo todos estos retos que nosotros a veces dejamos pasar. Entonces, bueno,
y ya, bueno, cuando se vuelve explotable, pues sí, se empieza a producir. Pero ¿cuándo aumenta más la producción? Cuando aumenta la demanda. Y entonces es cuando dicen, vamos a cultivar todo lo que se puede el enequén, ¿no? Y pues la guerra hacia 1901, pues el enequén ya estaba incluso en ese momento un poco en un proceso de caída de precios. En 1908 va a haber una súper caída de precios, luego un poco se va a recuperar, pero más bien yo creo que no necesariamente están relacionadas. O sea, sí va a haber un momento en que los mayas que se van a escapar de las haciendas se van a ir a donde están los rebeldes, o sea, sí, pero yo creo que el sistema de explotación por el cual deciden rebelarse es ya como una cuestión que está cimentada en los orígenes, ¿no? De México como país, de la colonia y todo esto, ¿no? O sea, es un sistema de explotación que viene de mucho tiempo atrás y que no necesariamente va a ser esto, ¿no? Y la agroindustria, pues va a ser una suma, ¿no? De las condiciones del territorio, con las innovaciones tecnológicas, con la demanda y con la implementación de medios de transporte como el ferrocarril que van a permitir maximizar las ganancias, ¿no? Es complicado lo que él quería. No, está bien. Va la siguiente. Dice, en los 80s, 90s hubo un auge en la zona maya de Quintana Roo por la comercialización del durmiente que se sacaba de los árboles de maderas duras. Los campesinos y ejidatarios a mano esculpían los durmientes y lograban venderlos al gobierno federal y ayudó en la economía local y a la formación de organizaciones campesinas. Con el actual Tren Maya había la expectativa de que los durmientes se compraran a los ejidos, pero no ocurrió así. Los durmientes son de cemento. Bien, oye, en esto que tú vas a comentar, estoy leyendo esto que, bueno, no sé, algo que tú recuerdas, ¿no? En esto, información de a quiénes se le compraban los durmientes, ¿normalmente eran hacendados o eran, digamos, otro tipo de empresarios? ¿A quiénes se les compraba No necesariamente. las maderas para los durmientes? O sea, podía ser pequeños propietarios, o sea, podían ser de las haciendas, pero, por ejemplo, había gente que tenía como pactado, o sea, que no reconoces un nombre famoso, pues, o sea, ahí te sale fulanito de tal, la correspondencia, ¿no? Que quiere vender o que ya entregó los durmientes. Entonces yo creo que pues podían ser incluso campesinos que pues iban al monte. Ahora de lo que comentan en la pregunta, bueno, el Tren Maya ha hecho como muchas expectativas que no se han cumplido, ¿no? Ni se cumplirán. Pero, bueno, eso tiene que ver con el proceso de innovación tecnológica. O sea, los ferrocarriles actualmente ya no utilizan esa tecnología, ¿no? O sea, de hecho, o sea, entiendo, pero me sorprende un poco, perdón. Perdón, así es esto. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces, bueno, de hecho, cuando se proyectó en su momento, algunos recordarán el famosísimo Tren Bala de Ivonne Ortega, incluso se compró material y había en Campeche y tal, un montón justamente de estos durmientes de concreto que se pudrieron allá y nunca se usaron para nada. Y como ya había pasado mucho tiempo, pues tampoco se pudieron reciclar ahorita, entonces pues fue dinero como siempre tirado a la basura. Entonces, pues ahí tienen que ver con el desconocimiento también, o sea, y bueno, yo no sé si se les ofreció en algún momento, lo cual sería como una completa bajeza, ¿no? Pensando en que se sabía que no era necesario nada de esto, pues justamente porque la tecnología ha cambiado, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo no sé exactamente si es como un tren rápido y todos esos detalles como técnicos, pero el soporte que genera la presión de un tren que va a mucha mayor... O sea, imagínense esto, el tren de Mérida Progreso tardaba casi una hora en llegar a Mérida. O sea, no eran así como que un tren que llegara rapidísimo. Entonces, o sea, era una tecnología que en comparación a lo que se hacía de Mérida Progreso en ese momento, pues era un súper avance. Pero no era como ahorita que te queda 15 minutos en coche si te quieres morir y ir a toda velocidad. Entonces, ahí como también hay que ir viendo este tipo de cuestiones. O sea, y bueno, la cuestión del balastro, eso sí sigue siendo importante.
De hecho, hay un video que circuló en algún momento cuando estaban haciendo unas pruebas del ferrocarril de Tehuantepec, que a los superingenieros se les olvidó que había que poner balastro. Entonces está avanzando el ferrocarril y se van saliendo las vías y se termina descarrilando el ferrocarril porque no le pusieron balastro, ¿no? Entonces, o sea, yo no soy ingeniera y yo sé que lleva balastro. Entonces, bueno, estos cambios de tecnología, pues al final es que generan justo que haya menos, pues quizás beneficios o derraman para las poblaciones locales, porque todo esto tampoco es que bueno, no sé si se fabrica en Yucatán, creo que no, pero al final es que se compran a empresas que ni siquiera son locales. Entonces, pues, ¿de qué me están hablando con los no sé cuántos mil trabajos y los no sé cuántos mil beneficios? Bien, ahí está la última. Dice, todavía ayer mi papá me contó, Socorro Loesa Flores, pero yo no dije quién era Alfredo Álvarez, pero yo lo puse. Bueno, Socorro Loesa Flores dice, todavía ayer mi papá me contaba cómo iban por su abuelo a su milpa y lo encerraban, lo obligaban a ir 6 meses a trabajar en la construcción sin paga. Eso porque no quería que le pagaran su deuda por un hacendado para que se fuera con él, con toda y su familia. ¿Hay alguna fuente de testimonio sobre estos casos? Porque igual creo que esto provocó que muchos dejaran de trabajar la milpa. Interesante. O sea, a ver si entendí, ahí sí me puede. O sea, a su papá lo llevaban a trabajar obligado al ferrocarril. Es que esto es bien interesante porque supuestamente a los trabajadores del ferrocarril, al menos en las concesiones, pues las antiguas, tenían como ciertas exenciones. Por ejemplo, no hacían servicio militar, a menos que hubiera una guerra extranjera, pero tenían como ciertas prerrogativas de impuestos y cuestiones así que se les daban por trabajar al ferrocarril, justamente porque no había mano de obra. Pero pues la verdad es que no. Mire, yo creo que si hay fuentes pudieran estar, si es que alguno entabló algún pleito en las cuestiones judiciales, porque la documentación sobre ferrocarril que se conserva, como les digo, ya es como del siglo XX, pues la de Ferrocarriles Unidos, y sobre todo es empresarial. Entonces, es muchísima documentación, pero pues a menos que escribieran una carta quejándose a la empresa o algo, pues son cosas que no se conservan. Si en la prensa alguien hubiera publicado que era un escándalo o algo así, pues sería otra forma, pero pues también estamos hablando de momentos en los cuales, o sea, y estaría bien saber como más o menos en qué años es a los que se refiere su papá, porque en la prensa pues sabemos que ahorita podríamos tener más acceso cualquiera de nosotros como personas comunes y corrientes, pero también es que la prensa no era para todos, sino todos teníamos acceso, ¿no? A poder publicar o a podernos quejar o a que publicaran algo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces era un acceso pues restringido a ciertas personas. Ese que era de la ruta Mérida-Peto. O sea, que es la que se terminó en 1906. Bueno, es que también se terminan de construir, pero hay que darles mantenimiento. Y luego también cuando se convierte en ferrocarriles, no sé, no me acuerdo si en el ferrocarril del sureste o ya nacionales de México, se quitan todas las vías antiguas porque eran de vía angosta y entonces ya se normalizan a la vía ancha, que era la que había en todo el país. Entonces se quitan todas esas vías y se vuelven a poner. Entonces yo no sé si fue en ese proceso, pero bueno, ojalá que pues de su papá y de otras personas pudiéramos como escuchar estos testimonios, porque al final como es esta tradición oral que no queda representada a veces en los documentos oficiales, o sea, obviamente nadie va a poner en un memo así como que vayan, secuestren a todos los campesinos que encuentren y oblíguenlos a trabajar, ¿no? Con su firma. O sea, eso eran cosas que se hacían pues encubiertas de alguna forma. Entonces, pues rescatar estos testimonios, sobre todo ahora, pues que está pues agarrando un nuevo impulso, ¿no? El conocimiento como estas historias alrededor de los ferrocarriles. Y si a tu papá le interesa, bueno, yo sé que no es técnicamente ferrocarrilero, o no sé si al final se quedó trabajando en el ferrocarril, eso también sería interesante saber. En el CEDIF, que es el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria del Museo de los Ferrocarriles en Puebla, ellos hacen entrevistas a extrabajadores del ferrocarril para hacer como la conservación de este patrimonio, pues, ¿cómo se llama? Auditivo, ¿no? No, bueno, tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, se graban las cintas, luego se transcriben y todo, ¿no? Como para
pues preservar esta memoria, ¿no? de trabajadores. Entonces, bueno, a lo mejor a él le interesaría quizás colaborar con ello. Bueno, pues muchas gracias, doctora Leonor. Bueno, pues ya no hay más comentarios y para no extender más esta actividad, pues bueno, te agradecemos en nombre de CASLAI el hecho que nos hayas compartido esta conferencia, esta plática y que también nos hayas contestado las preguntas y pues luego los comentarios también de la gente que usualmente sigue nuestra página. Muchas gracias, doctora Leonor, y bueno, estaremos pendientes, ¿verdad? Que otra vez nos tengamos la oportunidad de escucharle, avanzar algún otro tipo de investigación que usted tenga, pues también, bueno, entonces le agradezco mucho, que tenga una bonita noche, que tengan buenas noches también todos aquellos, y gracias también por quedarse un buen tiempo a escuchar la doctora Leonor y también la conversación que tuvimos. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego.